averiguación previa si comparecía a juicio. Perdón, si comparecía a la averiguación previa. Pero digamos que lo usual es que el Ministerio Público no destape su investigación antes de consignar. Pero siempre hay algo nebuloso, ¿no? Sí, claro. Pero entonces ahora... Además no tiene por qué el Ministerio Público Laura, anexar las porque en el pruebas momento en que a mí me acusación. avisan que me van eventualmente a vincular, entonces yo te digo a ti, fiscal, oye, a ver, muéstrame me tiene que mostrar el expediente, ¿no? Exacto. Así es. Y ya veo yo qué tiene y qué no tiene. La carpeta de investigación o como se le llame, porque precisamente este modelo no gira en torno al expediente, que es algo que pues, ha sido histórico en México, sino en base a las audiencias, en base al material que se va aportando en las A tus audiencias. argumentos en audiencias, a las evidencias que presentas. Lo que hace prueba no es el peritaje escrito. Lo que hace prueba es el perito en la audiencia, explicándole a todos. Estupendo. qué encontró. Ok, entonces, ya estoy yo en esa audiencia. El fiscal le dice al juez, oye, señor... No, estás antes. Antes va a haber una fase, que eso es muy importante porque ese es un parteaguas en el sistema. Ya no se piensa que todo tiene que llegar a juicio, que el único posible trayecto es averiguación previa, mecanismos juicio, alternos. primera instancia, sí. Hay una fase anterior en donde determinados casos tienen que ser resueltos según, o sea, la naturaleza del caso te hace que necesites determinadas formas distintas para resolverlos. Por ejemplo, un robo simple en un Oxxo. Señor, te acaban de aprender, mire, me detuvo el policía, que usted se aclara, o sea, no necesitas ni siquiera la gran fase de investigación, ¿me explico? Es posible que en la propia audiencia de vinculación al proceso, el imputado le diga, ¿sabe que yo renuncio al proceso? Sí lo cometí, dicte sentencia, señor, ¿no? O sea, desde un robo de Oxxo o un homicidio súper complejo. Pero lo más probable es pero la que pregunta aquí es, ¿por un homicidio en el Oxxo me pueden meter hoy sí. a la cárcel? Hoy 47%. No, pero digo, ¿se va...? ¿Por un homicidio o por un robo? No, por un robo. Por un robo. Sí, porque está calificado, es un Pero robo calificado. se supone que eso ya no va a pasar. Es prisión preventiva en automático, hoy. Pero se supone que eso ya no va a pasar. No, porque salvo- si yo me salvo robo que el algo de una juez- tienda de conveniencia, de un pequeño súper, y sé que me van a meter a la cárcel, pues no me voy a declarar culpable. Entonces eso también va a cambiar, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, llegas y asaltas a mano armada un Oxxo. Ese es un delito grave. Y va a seguir siendo un delito grave, porque es un robo violento. La verdad es que te vio todo el mundo. Está grabado en la televisión, te vio en la excusa, no sé qué. No tienes mucho que hacer en juicio. Sí, pero ahí tengo la pistola. ¿Qué? Pero ahí fue a mano armada. Sí, Ahí, claro. mano armada. Entonces, lo que te quiero decir es que en ese tipo de delitos, lo más probable es que en la propia audiencia donde te vinculan al proceso Haya se pase prisión. inmediatamente a sentencia. ¿Me explico? O sea, lo que quiero decir es que no necesitas una larga investigación y 6 meses para... No, o sea, ya está toda la evidencia. ¿Sí sería así? Sí. Pues suena muy bien eso. Sí, efectivamente, son de los estímulos que hay para que en un momento dado la justicia sea mucho más rápida y fácil. Si me Es que permiten son de las la cosas expresión. que ahora suenan absurdos. O sea, que cuando hay evidencia, por ejemplo, del tipo que estás diciendo, dices, ¿cómo está empleando 3 años? Así es. Y tengo que Sí, ahí pasar está a la juicio, evidencia. ahí está toda la evidencia. Además, a mí me va a convenir porque va a haber reducción a la pena si yo me ahorro Me Me el- declaro declaro culpable y es verosímil. Ok, mi entonces, declaración. antes de esa audiencia en la que me pueden vincular a proceso, ¿puede haber otra, pero para arreglar el asunto? No. ¿Puede ser esa misma? Es esa misma. Es esa misma. Es cuando el acusado tiene conocimiento de que hay alguien que el Ministerio Público lo va a acusar y que tiene una investigación. Hay muchas investigaciones que el Ministerio Público Para los tiene. mecanismos alternos a Esos juicio. vienen después. Esos vienen después. Esos vienen en la audiencia previa al juicio. Ok, bueno, Bueno, entonces pero- para seguir un poquito de la mano a nuestro teleauditorio, llega el momento, con las salvedades que han comentado, que ya estamos en esta audiencia Previa al juicio. ante un servidor público que se denominará juez de control, que ahorita no existe, donde el Ministerio Público le dice, oye, yo creo que fulano de tal cometió este delito, esta es mi evidencia. Citan al imputado, que puede ir con su abogado o debe ir con su abogado, incluso ahí discuten la evidencia, tiene derecho a que le muestren qué es lo que tiene el Ministerio Público. El juez dicta un plazo para que el Ministerio Público complete su investigación. Bueno, cuando llega ese plazo, ¿qué pasa? Hay una audiencia que se llama la Hay audiencia. otra audiencia. Hay una audiencia de preparación al juicio. Nos vamos a poner de acuerdo tú y yo. 1. ¿Cuál es la evidencia que se recabó válidamente y que puede pasar a la fase de juicio? 2. Vamos a calibrar, que eso es lo más interesante del caso, si nos conviene o no irnos a juicio. Si tú hiciste ¿Que mal... ahí es el principio de oportunidad?
No, tiene que ver, pero no es el principio de oportunidad desde la etapa temprana de investigación, desde ahí empieza el principio de oportunidad. Pero debe de aclararse que no es un cheque en blanco al Ministerio Público, está controlado y va a estar plenamente controlado el ejercicio del principio de oportunidad, y adicionalmente la víctima va a tener que estar de acuerdo cuando hay víctima. ¿Sí? Explíqueme en qué es el principio de oportunidad. Sí, el principio de oportunidad consiste en que el Ministerio Público va a poder determinar con la evidencia que se le ha llegado si es pertinente la acción penal o continuar con la acción penal ya iniciada. ¿Sí? Si el Ministerio Público, el caso concreto es un robo contra quien resulte responsable. Se metieron a mi casa cuando no había nadie, robaron y no hay evidencia de nada, los dictámenes periciales no arrojan huellas dactilares, no arrojan nada, no hay pelos, no hay fibras, no hay nada, ¿sí? Aparentemente un robo bien hecho. Bueno, la víctima a lo mejor lo que menos quiere es que le estén llamando a 10 veces a ampliar sus declaraciones ante el Ministerio Público y la policía. Lo que dice, señores, yo ya reporté el caso, a mí lo que me interesa es que no vuelva a suceder, ya se tomaron las medidas correspondientes, bueno, por mí no hay problema si el asunto se archiva. O dos, el caso que tú decías del robo del Oxxo. En realidad esta persona pues se robó un gansito, sí, efectivamente lo atrapamos, etcétera, no me interesa a mí que siga el caso. Y entonces el Ministerio Público, ya con la anuencia de la víctima, va a poder determinar si sigue o no sigue el caso. ¿Esto qué importancia tiene? Primero, que no vamos a estar enrolándonos en investigaciones, sistema, ¿no? Exacto, investigaciones innecesarias. Y dos, que entonces las autoridades se van a poder enfocar a los asuntos de mayor envergadura, donde realmente se requiere que la policía y el Ministerio Público y los peritos estén focalizados. Y va a generar un mejor servicio para las víctimas que han sido afectadas de manera grave en sus bienes jurídicos Eso tutelados. sucede además en todos los ministerios públicos del mundo profesional. Bueno, eso suena muy bien. Eso es una entonces, cosa que para que no se nos necesitamos. vaya a acabar el tiempo sin que agotemos el proceso, entonces, repito, ya estoy en esa audiencia donde me vinculan a proceso. Y luego pasa Se fija un plazo, a ver, el Ministerio Público, fiscal, te doy tanto tiempo para que acredites el caso, ya el acusado conoció el expediente, las imputaciones, etcétera, y llegamos a esa audiencia que mencionabas hace un momento. ¿Qué pasa en esa audiencia? En esa audiencia van a discutir dos cosas principalmente. ¿Ya tiene nombre esa audiencia? En Chile se llama audiencia de preparación a juicio. En nuestra Constitución Aquí la ley no quedó. secundaria le Los códigos denominaría, pero procesales. en Chile se llama ¿cómo? Audiencia de preparación a juicio. Preparación a juicio, o sea, precisamente es muy indicativa de qué se trata, ¿no? Es antes del juicio y precisamente para desarrollar esta parte que ahora viene, vamos a hacer ahorita una pausa, regresamos, no se vaya, se está poniendo muy bueno esto.